Hola, bienvenidos a la materia Derecho Internacional Público, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. En la clase de hoy veremos el Derecho Internacional Público, concepto, características, historia y sus ramas. Para eso iremos recordando algunos conceptos previos que hemos visto en otras asignaturas de Derecho. El concepto de derecho positivo se refiere a normas escritas que establecen derechos u obligaciones entre sujetos en el ámbito internacional. Diremos que es necesario que los sujetos se pongan de acuerdo en el contenido de las normas, como también en el establecimiento de los ámbitos de validez temporal, espacial, material y personal. Entonces, el derecho internacional es el conjunto de normas jurídicas que rigen las relaciones de los estados entre sí y también la relación de estos con otras entidades reconocidas como sujetos de derecho internacional. El derecho internacional público puede dividirse en distintas ramas, las cuales han ido variando con el paso del tiempo. Actualmente podemos mencionar al derecho del desarme, derecho de los refugiados, derecho internacional de los derechos humanos y derecho internacional humanitario o derecho internacional de los conflictos armados. El derecho internacional público surge originariamente como una forma de regular las acciones bélicas entre los estados o como una forma de concertar la paz. Pero en un principio no establecía la prohibición del uso de la fuerza. Existen distintos instrumentos que establecen obligaciones y derechos en el ámbito internacional público, los cuales se denominan fuentes de derecho. Estas fuentes pueden distinguirse en materiales o formales. Las fuentes materiales son las razones, los motivos que llevaron a la adopción de los instrumentos normativos, como por ejemplo una guerra, motivos políticos, económicos, culturales, entre otros. Las fuentes formales se clasifican en fuentes formales en sentido amplio, las cuales analizan el sentido y el alcance de las normas a través de la jurisprudencia internacional y de la doctrina. Las fuentes formales en sentido estricto son aquellos procedimientos que generan obligaciones y derechos entre las partes, como los tratados, las convenciones, la costumbre internacional y los principios generales del derecho. Entonces, los sujetos internacionales encontrarán sus derechos y obligaciones en las fuentes formales estrictas, mientras que las fuentes formales amplias permiten ver cómo se están interpretando y qué posturas hay acerca de las fuentes formales estrictas. Entonces, los sujetos internacionales encontrarán sus derechos y obligaciones en las fuentes formales estrictas, mientras que las fuentes formales amplias permiten ver cómo se están interpretando y qué posturas hay acerca de las fuentes formales estrictas, mientras que las fuentes materiales les permitirán conocer a aquellos que deban aplicar las fuentes formales en sentido estricto cuál era la intención que se tenía con la creación de esa norma. Venimos hablando de sujeto de derecho internacional y es hora de indicar quiénes son los sujetos de derecho internacional. Un sujeto de derecho para el ordenamiento interno será toda persona física o jurídica reconocida por ley. Bueno, en el derecho internacional es similar, pero no siempre fue así. En sus comienzos, solo los estados reconocidos eran sujetos de derecho internacional. Recién a fines del siglo XIX, con la aparición de los organismos interestatales, surgen nuevos sujetos pasibles de derechos y obligaciones en virtud de la voluntad de reconocimiento por parte de los estados. Es decir, que los estados se pusieron de acuerdo en reconocerlas como sujetos de derecho internacional. Los últimos avances en el derecho internacional
permiten considerar también como sujeto de derecho internacional al individuo, ya que se establecen obligaciones del Estado respecto al individuo. Esto tiene que ver también con las obligaciones del Estado respecto al comportamiento de sus individuos cuando hablamos de derecho internacional humanitario. Entonces, podemos decir que los Estados son sujetos de derecho internacional y que las organizaciones interestatales y los individuos también lo son. Pero los Estados serán considerados como sujetos de derecho internacional originario y los individuos y las organizaciones interestatales serán reconocidos como sujetos derivados de derecho internacional. También existen diversos actores políticos que están mencionados en las normas, pero que no son considerados sujetos de derecho, como por ejemplo los grupos de narcotraficantes, organizaciones terroristas, entre otros.